Esta noche, antes de concluir, vamos a conversar con un licenciado en Derecho, con un político y además escritor. Si yo les digo todo esto, saben que estoy hablando de José María Magro. Señor Magro, buenas noches. Buenas noches, Javier. En esta ocasión viene como escritor. Vengo como escritor, sí, y a contar las novedades de mi vida, digamos, literaria y, bueno, pues también un poco, como diría aquel, hablar de mi libro. Pues hace aproximadamente un año, por estas fechas, creo recordar, nos presentaba Historias de las 333, el primer trabajo cuyo autor es José María Magro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha transcurrido este tiempo el libro, la venta Pues, y las opiniones de la gente? Pues la verdad que ha sido un año muy apasionante. El día 24 de septiembre del 2020 yo había realizado un sueño, que era la firma del contrato de edición, y yo no me esperaba que iba a tener esta gran acogida, hasta el punto de que hace 2 meses he tenido que volver a hacer la segunda edición de Historias de las 333, porque ya prácticamente no tenía ningún libro en mi poder. Y la verdad que bueno, las reseñas de momento, lo que a mí me han trasladado ha sido muy positivo. Tengo que decir que tanto de la gente que me conoce de cerca como de gente de fuera, sobre todo de fuera de Medina, que bueno, pues se han puesto en contacto conmigo a través de la web, a través de las redes sociales, se han leído Historias de las 333, pues siempre han dicho que es una novela trepidante y que, bueno, pues que te va dando, y que te da miedo, o sea, que es lo que yo tenía en mente cuando decidí hacer Historias de las 333, que creara miedo, que creara ese sentimiento de terror, pero no ese sentimiento de terror al uso que podemos ver en clásicos, sino acercar esos terrores del siglo XXI, el miedo de cuando se apaga la luz de la cochera o esos terrores que tenemos cuando somos pequeños y escuchamos ruidos en el pasillo, y sobre todo pues un poco enlazándolo con esa historia del protagonista, de un muchacho, de un joven que tiene una serie de pesadillas que tienen un centro que es el hombre de ojos rojos. Ese hombre de ojos rojos que es el leitmotiv, no me gusta llamarlo antagonista, porque creo que tampoco es tan antagonista como pueda aparecer en la sinopsis, pero que sí es el leitmotiv de esta novela, ¿no? Esa conversación entre el muchacho, el facultativo, y sobre todo esas 100 pesadillas que tiene a lo largo de la vida y que le llevan incluso a preguntarse qué es lo que está ocurriendo en su mente y por qué hace todo lo que hace. ¿Cuándo lo presentó? ¿Lo recuerda ahora mismo? ¿La fecha que se presentó exactamente aquí en Telemedina? Pues creo que la presentación oficial la hice en febrero del 21, porque mi idea era haberlo hecho antes, pero con el tema de la pandemia pues sabemos que no podíamos, y aquí en Telemedina pues yo creo que por esas fechas, yo creo que por enero, por ahí estábamos aquí. Además creo que ya esta es la tercera entrevista que hago como escritor, y porque además las tengo todas guardadas como oro en paño, sobre todo porque tengo que agradeceros a los medios de comunicación que habéis recibido esta vida mía, ¿no? esta carrera literaria, pues con los brazos abiertos. Pero yo creo que fue o por enero o por febrero cuando vinimos a hablar de Historias de las 333 por primera vez. O sea, que estamos hablando de prácticamente un año, ¿no? Pues prácticamente un año, sí, un año, como digo, trepidante, un año en el que me ha tocado reeditar, un año en el que además he puesto en marcha el blog El hombre de ojos rojos, que cada mes escribo tanto en la web como en YouTube un cuento, pues para que tampoco perder ese hilo de escribir. Y sobre todo un año en el que cristaliza otro proyecto, pero que empiezan muchísimos proyectos literarios que tengo en mente, sobre todo porque ya quiero por fin crear ese personaje del hombre de ojos rojos más allá de lo que pasa en Historias de las 333. Me está comentando que las personas han aceptado bien la lectura, pero siempre hay un núcleo cercano que son los que dicen la verdad. Esas personas que no le mienten a uno, ¿no? ¿Qué le han contado precisamente a esas personas? Esos allegados, de verdad, los amigos de verdad, los familiares que te dicen, mira, José María, pues no me gusta, o me encanta, o ¿qué te han dicho esas personas? Bueno, pues partiendo de quizás lo más cercano que tengo en casa, que es mi madre, mi madre tuvo que dejar de leerle porque decía que si seguía, que se le terminaba de leer en una tarde y que no quería hacerlo, ¿no? Ella me ha dicho que es un libro duro, hay escenas un poco gores, hay escenas un poco subidas de tono, hay mucho sexo en el libro, hay que decirlo, pero sexo de terror. No quiero desvelar tampoco porque lo suyo es que lo lean, ¿no? Hay una gran parte muy psicológica donde se habla precisamente de cómo pueden afectar los sueños que tenemos, las pesadillas, a nuestra vida diaria, ¿no? Porque a lo mejor hay un día que nos levantamos y decimos qué mal he dormido, pero si
otro día duermes mal, si te despiertas y tienes una alucinación, bueno, pues tiene ese contenido duro, pero sobre todo tiene una parte muy... Lo dije cuando lo presenté, ¿no? Yo quería que este libro tuviera un poco un guiño a todas las partes del género de terror, ¿no? No me quería centrar, por ejemplo, en el slasher, no me quería centrar en los fantasmas, no me quería centrar en el horror, me quería centrar sobre todo en lo que era la parte psicológica del protagonista, pero, bueno, mi madre, por ejemplo, me ha dicho que era muy duro. A varias personas que han comprado el libro me han dicho, avisaba, dice, es duro, ¿eh? Por ejemplo, luego... O sea, amigos, si le pusiéramos catalogar por edades, le pondríamos para 18 años, dos rombos. No, dos rombos. Este es un libro para mayores de 18 años. Aquí hay momentos de violencia extrema, hay momentos de paranoia extrema, hay momentos de, de fantasmas, de historias de fantasmas, que son un poco más suaves, pero te mantiene la tensión. Esa, por ejemplo, fue una referencia que me hizo una chica que yo no conocí, que me pidió el libro, le leyó y puso una reseña en su blog en internet y decía que era un libro que, pese a que era duro, te enganchaba y te decía sigue leyendo, porque tienes que llegar a la última parte en el que tienes que saber qué es el hombre de ojos rojos o quién es el hombre de ojos rojos, ¿no? En ese interrogante que lanzábamos hace un año. Amigos cercanos, pues amigos cercanos ha habido desde los que me han dicho que tengo que perfilar ciertas cosas en cuanto a la narración, pues sobre todo que me decían, pues esto yo lo habría escrito de otra forma, tal. Bueno, se va aprendiendo también de esas críticas. Luego ha habido amigos que me han dicho, hay momentos en el que eres tú en estado puro, con ese humor ácido que a mí me caracteriza, con esa ironía que a mí me caracteriza, con esos cambios al final de los capítulos que, bueno, me gustan a mí bastante. Luego ha habido otros que me han dicho que, sobre todo a los que les gusta el género de terror al 100%, bueno, pues les encanta. Y he tenido críticas, la gran mayoría positivas, y ya digo, las negativas no eran negativas como tal, ninguno ha dicho no me ha gustado tal, pero bueno, sé que me decían detalles de, bueno, pues aquí a lo mejor te falta un poco de chicha, yo aquí habría desarrollado un poco más la trama, pero bueno, ahí está. Y quién sabe si a lo mejor algunos de los capítulos que aparecen aquí luego acaban en una historia más grande. Estamos hablando con José María Magro, que no puede apartar a que quiera la política. ¿Qué le han contado los políticos de Medina? Los de sus compañeros de partido, los de otros partidos, ¿que le han dicho algo precisamente? Yo tenía mucho miedo a la crítica de Teresa Rebollo, porque al fin y al cabo Teresa Rebollo, que es experta en literatura y ha sido profesora mía, yo sé que iba a ir que podía ir a hacer una crítica, no, sobre todo como es ella de docente. Pero bueno, la crítica de Teresa Rebollo lo que me dijo fue, no voy a decir lo que me contó porque estamos en un medio de comunicación público, no me voy contigo nunca de fiesta y menos si conduces tú. Yo ahí lo dejo por una de las partes que ocurre, una de las pesadillas en las que el protagonista, digamos que tiene un pequeño encontronazo con unos amigos suyos volviendo de fiesta, bueno, pues después de un intento de violación. Yo ahí lo dejo, es una parte... Es una de las escenas más duras, esa y otra en la que se da cuenta que la persona a la que ama le es infiel y decide que la infidelidad se paga. Y bueno, tampoco quiero contar mucho más porque luego puedo hacer un spoiler y hay que leerlo y hay que entenderlo porque, como siempre he dicho, Historias de las 333 es una novela que se relaciona la página 2 con la página 1 y la 3 con la 2 y la 1, y el lector tiene que ir sacando entre las historias, entre los capítulos, lo que yo cuento va a estar relacionado siempre con lo que va a venir detrás, pero es que cada pesadilla tiene un elemento que te va a enseñar el por qué ocurre todo y el porqué del final, ¿no? Acabas diciendo, coño, claro, ahora entiendo por qué esto. Pues porque el protagonista, vemos en la primera parte, en fase 0, que le ocurre esto, ya sé por qué ocurre esto, ya sé por qué tiene esta pesadilla, porque luego te das cuenta de que eso que le pasa, por ejemplo, esa pesadilla que tiene de pequeño, le afecta en su desarrollo, por ejemplo, adolescente. Por poner un ejemplo, ¿no? Esas son un poco las reseñas que he tenido. No he parado de escribir, también te lo digo, ¿eh? Ahora tengo en ciernes ya la segunda novela, que creo que para febrero o marzo verá la luz, y entre medias pues he editado un audiocuento que le tengo a la venta por 2 euros, quien quiera pues me lo pide y yo les digo cómo adquirirlo, pero que esta semana le estoy regalando. Tengo que decir que yo tengo una oferta, he hecho una oferta esta mañana
en mis redes sociales así, pues porque digo, no voy a ser el único que va a estar en campaña navideña, me invade el espíritu navideño, y puesto que no bueno, he podido hacer grandes cosas este año por la pandemia, ni acudir a ferias de libro que me hubieran gustado, ni nada, pues he decidido que iba a hacer una campaña navideña. Mi campaña navideña es que quien me pida el libro en esta semana, pues tendrá los gastos de envío gratis, se llevará el audiocuento de Rafja y tendrá este cartel de regalo que se lo daré como regalo de Navidad. Estamos hablando de historias de las 333. ¿Se puede llevar al cine? ¿Se puede hacer un cortometraje o un largo con esta novela? Hombre, a mí me gustaría mucho, la verdad, no voy a decir que no. A mí me gustaría que llegara alguien y dijera, pues me ha gustado Historias de las 333, voy a intentar llevarlo, aunque sea ya no te digo a lo mejor al cine, pero a lo mejor sí en estas plataformas de streaming que tienen series. Yo creo que si alguien se lo plantea podría ser un puntazo, porque no dejarán de ser 100 historias, 100 historias dentro de una historia global que puede ayudar incluso al profesional del cine. Si me están viendo alguno, pues ya sabe lo que me puede llamar. Pero yo creo que a mí me gustaría mucho. La verdad que no dejará de ser un... ¿Quién sería el protagonista, por ejemplo? ¿Qué actor ahora mismo le pondríamos como protagonista de...? No, yo no te lo puedo decir eso. Yo no te lo puedo decir eso porque... es que si te digo, podría ser te tendría que revelar elementos de la psicología del personaje que no lo voy a hacer porque tienen que sacarlo el lector. Pero yo, hay veces que he visto películas, ¿no? Españolas, porque me gustan mucho el cine español, y sobre todo viendo, no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero viendo la nueva miniserie de Historias para no dormir, yo me imaginaba a algunos de los actores, que además es muy curioso porque muchos de los actores y actrices que salen y muchos de los directores han pasado por Medina del Campo, ¿no? Y yo pensaba, ahí si les hubiera dado yo el libro de Historias de las 333 hace 3 años, a estos de regalo, lo que podría haber sido esto, ¿eh? Pero bueno, esos son chascarrillos que piensas cuando estás en tu cama tumbado viendo la tele, ¿no? Pero sí que me gustaría que se fuera al cine. Si alguien quiere, pues podemos hablarlo. ¿Está de moda ahora mismo este género? Yo creo que el género de terror siempre ha estado de moda, y aunque haya gente que diga a mí esto no me gusta, en el fondo gusta. Esta tarde he mandado yo un artículo de opinión a una página web que me lo han pedido, elescritor.es, precisamente hablando sobre si el género de terror es un género que está al gusto de unos pocos, pero yo creo que no. Yo creo que a todos nos gusta pasar miedo en un momento determinado, a todos nos gusta llegar y ver que hay una casa del terror e ir al túnel del terror, aunque salgas acojonado. A todos nos gusta estar en casa a lo mejor y ves un clásico y como te quedes a la pantalla dices, la veo. Todos en un momento determinado hemos visto una película, hemos apagado las luces de la casa y nos hemos ido corriendo a meter en la cama porque tenemos esa sugestión psicológica, ¿no? Yo creo que el género de terror siempre ha gustado. Yo creo que el género de terror es un género que se marca en esa ciencia ficción y que, quieras o no, siempre ha estado con nosotros. Frankenstein, Drácula, desde estos clásicos que son novelas del siglo XIX, pero tenemos a un Lovecraft. Esos elementos, a un Poe, tú ahora ves, por ejemplo, cualquier adaptación que se hacía a mediados del siglo XX de las obras de Edgar Allan Poe, se me ocurren Los crímenes de la calle Morgue, o algunas de estos, y ves que dices tú, bueno, que en su día tenía unos elementos de terror de los que, por ejemplo, luego nacen cosas como historia y libros como Historias de las 333. Pero yo creo que sí, yo creo que cada vez el género de terror está más... Yo creo que ya estamos también más curtidos. Lo que pasa es que tenemos un concepto de género de terror muy cinematográfico. Y escribir terror es difícil, ¿eh? No debemos olvidar que no es lo mismo hacer, por ejemplo, un corto de terror donde apagas la luz y aparece un fantasma, a tener que desarrollar una historia en el que apagas la luz y aparece un fantasma y te pegas un susto, ¿no? En el género de terror, la banda sonora, la música es primordial porque te crea esa tensión, y bueno, pues Historias de las 333 en un momento determinado también tiene su propia banda sonora. Y hace un instante comentaba que iba a regalar un audio. Pues sí, mira, me he lanzado en el mes de... ya no me acuerdo si fue en el mes de mayo o en el mes de junio. Me presenté a un concurso de microrelatos de bestiarios. Los bestiarios son esos animales
Esos animales, aquí por ejemplo le tengo, ¿no? El mío era un alacrán, son esos animales pues como puede ser por ejemplo King Kong o como puede ser Godzilla, ¿no? Chukrut en el caso de Lovecraft, que es quizás el ejemplo más claro, los hombres lobo, todos estos, ¿no? Y la historia es que yo dije, bueno, pues me voy a presentar, me presenté, lo digo muy en serio por presentarme, es verdad que no he quedado ni finalista, no me importa, éramos 100 los que nos hemos presentado a ese concurso, si hubiera quedado finalista pues estaría dando botes, ¿no? Y bueno, pues ahí le guardé y hace tiempo pues escuché un podcast de una plataforma donde se rodaba o se doblaba un personaje por parte de un colaborador, que ya es colaborador, que es Miguel Doime, que es un actor de doblaje de Madrid, y digo, bueno, pues voy a hablar con él a ver si podemos hacer algo, porque además este chico, Miguel Doime, tiene una voz muy versátil, muy polifacética, y a mí me cuadraba mucho en la profundidad de la historia de Rafa. Ahora voy a hablar de esto. Es un cuento que tendrá unas 11 páginas, el audiocuento dura una media hora, tiene también efectos y está muy bien, y bueno, pues yo quería tenerle. Y digo, bueno, pues voy a hablar con él, y al final pues hicimos un contrato de colaboración, él me ha puesto la voz, yo le estoy difundiendo también evidentemente, colaboración, yo pongo el texto, él pone la voz, y aquí tenemos este proyecto que se llama Rafa, que es un cuento de terror, simplemente, a la antigua usanza, es muy clásico, bebe mucho de la cosmogonía de Lovecraft, bebe mucho de la cosmogonía de Edgar Allan Poe, bebe mucho de José María Magro. Con Rafa, que no es un alacrán porque así como así, está hecho precisamente adrede, quería un poco abrir mi corazón, pero mi corazón de escorpio. La astrología nos dice que los escorpios pues somos negros, somos oscuros, bueno, nos gusta mucho todo este tema del misticismo. Quien me conoce pues sabe que yo soy místico al 100%. Yo puedo escribir un asesinato en una orgía en un libro y luego pues tener mi misticismo, ¿no? Y Rafa pues es un alacrán gigante que mide 15 metros, que vive en el Averno y que cuando tiene hambre despierta, y él se alimenta de la tristeza de los hombres y va en busca de hombres y mujeres solitarios. ¿Cómo saber que Rafa está con nosotros? Pues porque cuando Rafa despierta, los animales se ponen nerviosos y hay un pequeño temblor, un temblor que solo escucha o solo siente quién va a ser su víctima. Rafa ataca, Rafa pincha con el aguijón en el corazón, y Rafa, cuando tiene hambre, cuando despierta es porque tiene hambre y porque hay gente en un sentimiento de soledad o de tristeza que tiene pues esos pensamientos de los que se nutre Rafa. Ese es un cuento. Rafa va a ser novela, aunque yo ahora mismo he escrito este audiocuento y he escrito, he escrito el cuento, ¿no? Y se ha editado el audiocuento. Rafa será novela, no sé cuándo, no sé si el año que viene, dentro de 2, dentro de 3 o en mi lecho de muerte, pero será novela porque además, como digo, bebe mucho de Lovecraft, que es para mí un referente, bebe mucho de Poe, que es para mí el maestro, pero sobre todo bebe mucho de un estilo mío. Yo esto lo hice sobre todo porque quería cambiar el estilo, quería probar cosas nuevas, me he dado cuenta que soy capaz de crear bestias, de que soy capaz de crear personajes, y por eso quiero que este personaje cristalice, como también quiero que cristalice por otro lado el hombre de ojos rojos. El hombre de ojos rojos también tendrá su propia novela, no sé cuándo, pero la tendrá. Quiero entender que en poco tiempo verá la luz un nuevo trabajo. Si te acuerdas, Javier... Pero ¿va a ser un poco por el mismo género? ¿Va a estar encasillado José María Magro siempre por ese terror que quiere infundar a los lectores? Bueno, este terror. Pero si te acuerdas, Javier, yo te dije hace ya un año, cuando nos entrevistábamos por primera vez, que yo empecé a escribir de pequeño, ¿no? Que yo con 14 años escribí una novela que se llamaba Locura, que la escribí a mano, que con 18 años escribí otra que me gustaría retomarlo. Bueno, pues retomé ese proyecto. Retomé ese proyecto que hoy tiene nombre y apellidos y que se llama Canción de Cuna. Canción de Cuna es una novela de terror más corta que Historias de las 333, la he hecho en menos tiempo, es más breve, tendrá 100 y pico páginas, es una novela cortita en la que se habla de un personaje de la cultura hispánica muy importante, que es el hombre del saco.
Es el inicio de un proyecto que me va a llevar toda la vida, pero yo me he propuesto que quiero hacer una compilación de novelas cortas de personajes del folclore hispánico, porque estoy muy hasta las narices de los boogeyman americanos, de las niñas de la curva americanas, de las leyendas japonesas, que son muy buenas porque además inspiran mucho terror a la hora de escribir este tipo de novelas, pero nosotros tenemos ahí un folclore que yo creo que en la literatura no le hemos sabido exportar. Drácula, Rumanía ha sabido explotar a los vampiros y a Drácula. El hombre lobo es español. El hombre del saco es español. La niña de la curva, la leyenda originaria de la niña de la curva, ocurre en la ciudad de Dos Hermanas, en Sevilla. Pues ya que tenemos esas historias, vamos a difundirlas. Yo estoy harto de esa concepción del hombre lobo americano. Bueno, aquí ha habido un hombre lobo, bueno, de hecho aquí ha habido un hombre lobo, ¿no? Aquí en España ha habido un caso de una persona que fue diagnosticada por un psiquiátrico como licántropo, y lo diagnosticó como enfermedad. Pues habrá que hablar del hombre lobo español, ¿no? A mí esos hombres lobos de Hollywood no me gustan mucho. Y Canción de cuna pues habla la historia del hombre del saco. Un chaval que se llama Samuel un día tiene un encuentro con el hombre del saco, un encuentro que marca su vida y que decide que tiene que enfrentarse a él. Hasta aquí puedo hablar. Cuando ya tenga la novela ya contaré más la sinopsis y ya diré en qué historias se han inspirado, porque además tengo que decir que Canción de cuna, a diferencia de historias de las 333, que todo lo que pongo aquí es mentira, ni me ha pasado a mí, ni yo he tenido esos sueños, ni por asomo, como yo le decía un día a un amigo, digo, yo no he ido a un bosque a matar, que también pasa aquí en Historias de las 333. En Canción de cuna sí que está inspirada en 4 historias de 4 asesinos en serie que ha tenido España. ¿Cuántos ejemplares ha editado usted? Historia de las 333. Pues edité 110 en la primera edición y ahora he vuelto a editar 35, en torno a los 150, que como digo, ya la segunda edición, este es el primer libro de la segunda edición, no le he puesto todavía a la venta la segunda edición, estoy ya con la campaña navideña, que animo, que además que es muy barato, que son 20 euros y se llevan por 20 euros el libro y el audiocuento, que merece la pena, que a la gente que le gusta el terror, esta novela, que no es porque sea mía, la va a gustar. Y eso lo dicen pues gente que lo ha leído y que yo no he conocido de nada y que además, bueno, pues he acabado entablando amistad a raíz de esta novela. ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, pues de momento se sigue vendiendo en la librería Mena de Medina del Campo. Y esta segunda edición, que como digo, me ha llegado hace poco, no he tenido tiempo de distribuirla, de momento la estoy vendiendo yo. Quien quiera, pues que me llame, se ponga en contacto conmigo en redes sociales. Intentaré, si me da tiempo, porque como muy bien has dicho, dice José María Magro, nunca deja la política de lado. Si me da tiempo esta semana, empezaré a distribuirles también por las librerías de Medina. Y bueno, si no, también es verdad que, por si me están viendo las librerías, se distribuye a través de la distribuidora Z, que ellos lo pueden pedir y en un día está el libro en Medina del Campo. Digo porque esta semana que entra es una semana muy dura, es una semana donde hay que preparar las Navidades, hay que terminar de preparar la campaña navideña y bueno, pues las obligaciones profesionales son las obligaciones profesionales. Para un escritor, 150 libros ya es una cantidad considerable. Pues yo pensaba que no. Yo decía, acostumbrados a los Carmen Mola, estos que venden 2000 libros al día, digo, pues esto es una ridiculez. Pero lo cierto es que yo vendí, en el primer mes de vida de Historias de las 333, yo vendí cerca de 90 ejemplares. En un mes yo vendí 90 ejemplares. Y no es moco de pavo. Decir que vendes 90 ejemplares en un mes, yo hablaba con gente y digo, joder, es que yo me he quedado en julio ya casi no tenía ejemplares. Yo en julio he tenido que llegar a la gente y decir, no te puedo vender yo porque no tengo ejemplares. Y yo hablaba con escritores y con autores y a mí me decían, yo la primera novela yo he tardado 4 años de la primera a la segunda porque tardaba en venderles. Yo, por ejemplo, en el primer mes, como digo, serán 90 ejemplares. También quiero decir que estoy cerrando presentaciones en sitios aquí en Medina, en bares de Medina, que bueno, pues por ayudar también un poco a la hostelería local. A mí me gusta mucho ayudar al comercio de proximidad, sobre todo cuando se trata entre artistas, y puesto que no he podido hacer la presentación en la biblioteca municipal, pues sí que me gustaría, pues a lo mejor en algún bar estas Navidades aprovechar y hacer una presentación del
del libro, ¿no? Lo quiero hablar con ellos y, bueno, pues aprovechar, como digo, estas Navidades y, repito, que está a la venta y que estamos de oferta, que estamos en las rebajas. A mí lo que me llama la atención que en este año, desde que estuvo usted aquí hasta hoy, pues por aquí han pasado varios escritores de Medina. Para ser 20.000 habitantes, Medina es una localidad donde hay bastantes escritores, ¿o no? Medina tiene un gran potencial literario, no nos queremos dar cuenta, cada uno en su género, yo ahí no voy a entrar, pero porque yo creo que ya el mero hecho de escribir ya es de reconocimiento, pero sí es verdad que Medina tiene una gran capacidad y un potencial literario. Yo voy a contar una anécdota. Yo, cuando escribí el libro, coincidió que le publicamos casi a la vez Fidel Lambás y yo a Fidel Lambás le regalé mi libro y Fidel Lambás me ha regalado el último suyo, ¿no? Y yo le decía a Fidel, digo, hay un potencial literario en Medina que no lo sabes hasta que te pones a hablar con la gente que escribe, y él me daba la razón. Además es que era curioso porque la editorial con la que editó Fidel la estuve yo también hojeando. No llegué a contactar con ellos, pero sé que era una de las que me recomendaron, pues, amigos míos escritores. Y la verdad que yo creo que lo que se debería hacer, y yo, vamos, animo desde aquí, tendríamos que hacer un encuentro de jóvenes, ya no de jóvenes, de escritores de Medina del Campo, porque yo creo que podríamos llegar a muchos y podría ser muy positivo para la sociedad de Medina conocer que en Medina hay cultura mucha y muy buena. En el último mes hemos tenido dos actores de Medina en el auditorio, que en Medina del Campo ha dado artistas muy buenos, muy importantes, muy reconocidos. Tampoco les debemos dejar en el olvido. Pues Historias de las 3:33 es el primer trabajo de José María Magro, que ya está preparando el segundo y que es una buena ocasión para regalar, pues para Papá Noel, para Reyes, ¿no? Para Reyes, pues sí. Yo, además de que ya que he aprendido a hacer así con lacitos, virguerías y demás en el libro, yo cojo, pongo un lacito rojo, en el medio del lacito pongo un caramelo y eso sirve también, lo envuelvo en una bolsita muy bonita que tengo, y eso sirve también de regalo de Navidad, de Papá Noel o de Reyes. Quien quiera, vamos, que se ponga en contacto conmigo y se lo damos, y si no, pues ya os digo, estas semanas intentaré también que estén en las librerías. Pues esta noche hemos querido conversar con José María Magro, hemos dejado la política, hoy tocaba hablar de literatura, de escritura, y es para que ustedes conozcan esa otra parte, esa otra cara que tiene José María Magro, que siempre ven un poco al Magro político, ¿no? Pues también está el Magro, en este caso, escritor. Hombre, está el Magro escritor y hay muchas facetas de José María Magro. Yo, como buen escorpio, pues soy muy polifacético, pero es verdad que la vena escritora mía nació con 14 años. Lo recordaba ayer en un grupo de Facebook que tengo con escritores. Yo escribí mi primera novela con una pluma negra y un taco de 100 folios, y ahí está, la tengo guardada como oro en paño, y bueno, pues a lo mejor algún día ve la luz o no. Hay cosas que mejor guardárselas para uno en el cajón, pero en cualquier caso, Historias de las 3:33 siempre marcará un antes y un después en mi vida. Creo que ha sido la novela que me ha impulsado a dar el paso, a darme a conocer como escritor, y esto es un no parar. En el año 2022 llega la segunda novela. Veremos qué se para en el 22, cómo se desarrolla el 2022. Yo no voy a parar de escribir, me voy a seguir presentando a concursos, me voy a seguir planteando novelas, y, como digo, tengo ese proyecto primero de leyendas urbanas o de historias del folclore y de personajes del folclore español, y sobre todo porque este señor aquí, que es la portada de Historias de las 3:33, acabará convirtiéndose en el hombre de ojos rojos con su propia historia. Pues ya solamente le faltan dos cosas. Primero, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Bueno, lo de plantar un árbol ya lo hice de pequeño. Lo de tener un hijo, Javier, no te lo digo porque, como sé que esta entrevista va a verla mi madre, a lo mejor no la quiero hacer ilusiones, pero yo de momento estoy muy bien con mis 4 sobrinos, a los que quiero con locura, que además tengo que decir que mis sobrinos son mis fans número 1. El mayor, me ha hecho dibujos del hombre de ojos rojos, está deseando leer el libro, pero claro, tiene 12 años y hasta que no cumpla los 18 no podrá leer la literatura que escribe su tío. Pero bueno, el hombre de ojos rojos será siempre para ellos un protector, y de momento lo de tener hijos, Javier, quita. José María Magro, muchas gracias. De nada, a vosotros.